Pero algunos hermanos pues han cambiado eso y dice, hoy es viernes y el alma lo sabe. ¿Está bien? Entonces cámbiale ahí porque la otra cosa se refiere a otra cuestión y agarran el avión hasta todo el domingo, ¿verdad? El sábado. Pero nosotros agarramos el avión cristiano, amén. Bueno, algunos todavía agarramos el otro avión, pero ya Dios va medio ahí bajándonos a la tierra. Voy a invitar a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 15. Vamos a leer un pasaje muy conocido. Lucas 15. Bienvenidos las familias, los distritos. Bienvenidos los amigos. ¿Cuántos amigos tenemos esta noche? ¿Tenemos amigos? Muy bien. Ah, bueno. Lucas 15, capítulo 15, versículo 11. ¿Tenemos, hermanos? Muy bien. Dice, entonces lo vamos a leer. Ayúdenme ustedes con los versículos que siguen. Si usted pues tiene alguna situación, no se ponga de pie, pero los demás quisiera pedirles a estar de pie. Si usted no puede, no hay ningún problema. Dice entonces en la parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre tenía dos hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
y es, allá adoramos. Padre, venimos en el nombre de Jesús. Yo quiero ahora humillarme, Padre, quiero hacerme a un lado para que seas tú el que hables y puedas ahora, Señor, a hacer uso como un instrumento, Señor, de bendición para mi misma vida, para la vida de mis hermanos, Señor, para la vida de sus familias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quisiera, hermanos, hablar sobre los pródigos en las familias, sobre los pródigos en las familias. Imagínense esta parábola, hermanos. No es una historia, es una parábola. Fue escrita hace mucho tiempo, 2000 años y algo. Pero esa parábola todavía la estamos viviendo en muchos de nuestros hogares. Amén. De repente papá y mamá se desvelan esperando a un hijo, a uno de sus hijos, que llega en la madrugada borracho, y es el hijo que no quiere entrar. Y papá y mamá le han abierto oportunidades para que se desarrolle. Pero este muchacho no quiere saber nada, absolutamente nada de lo que su papá quiere. Y entonces vemos a hijos pródigos que llegan en la madrugada a casa borrachos de haber estado en fiesta, llegan a casa haber estado con mujeres, o quizás es sano el cipote, pero le gusta llegar noche. Sale a las 8 de la noche de su casa y saber qué se hizo. Y mamá está ahí pendiente. ¿Les pasa a ustedes, mamás? Mamá y papá tienen que estar pendientes. Quédate hasta las 9. Yo me voy a quedar hasta las 11 esperando este hipote. A la 1, 2 de la mañana y no llega. Son hijos pródigos que están en la familia. ¿Qué es un pródigo? Un pródigo es aquel que hace mal uso de los recursos. Un pródigo es aquel que malgasta lo bueno que tiene, ya sea económicamente o ya sea su cuerpo, sus talentos, los recursos que tiene. Y entonces si nosotros vemos al muchacho y uno dice, mira qué talentazo este muchacho, qué bárbaro, hábil para jugar fútbol, es hábil para las computadoras, tiene una capacidad para desarrollar proyectos. Pero ¿cómo desperdicia esos talentos? ¿Le ha pasado de ver jóvenes así? Que usted los ve en las cantinas, los ve en las fiestas, los ve en los nightclubs. Y muchos de ellos puede ser que sean cipotes que han sido tranquilos, han pasado por la escuela dominical, pasaron por Castillo del Rey, fueron exploradores, fueron cipotes que se ganaban premios cuando les preguntaban cuál fue el primer rey de Israel, lo sabían las 4 leyes del evangelismo porque se los dijeron, tenía papás que los prepararon. La idea de papá es que este mi cipote cuando sea grande pueda ser líder de un ministerio, ¿sí o no? Cuando sea grande este cipote puede ser un pastor, un evangelista, o al menos si va a desarrollar sus talentos, su carrera, sea un buen ingeniero, sea un buen doctor, sea una persona que saca adelante a la familia. Yo me voy a morir ya y va a terminar mis días, pero me voy a morir, dice papá y mamá, tranquilo que mis hijos quedan en buenas manos, quedan con sus carreras. ¿Les ha pasado, mamás y papás? Pero de repente este cipote comienza a agarrar otros rumbos. La niña comienza a tener otras situaciones. Y usted dice, aquí ya no me gustó. Y es cuando su corazón comienza a desesperarse.
Y comienzan las pláticas con papá. ¿Has visto a la niña? Sí. ¿Has visto que no anda bien? Sí, ya lo vi. Y nosotros los papás somos como cerrados. Bueno, yo así soy. Y a veces uno de papá no cree. Sabe que el hijo no anda en buenos pasos. Pero papá dice, tranquila, ya voy a hablar con él, ya voy a hablar con ella. Y de repente vienen las pláticas difíciles con el hijo. De repente vienen las pláticas difíciles con la niña, que ya tiene 14, 15, 16, y usted no le ve que despegue. Ve los hijos del hermano, de la hermana, que qué bárbaros, están levantándose, están aquí. Y usted comienza a ponerle el ejemplo a sus niños, decirle, ¿por qué no aprendes del hijo de la hermana? ¿Por qué no aprendes de la hija del hermano? Mira cómo está haciendo las cosas. Y usted comienza a comparar a su cipote, el que se está yendo para otro lado, con aquel muchacho que está estudiando ya la ingeniería. Mira, el hijo ya lleva 4 años de ingeniería. Mira, el otro está estudiando los sábados teología. Son los hijos que todos quisiéramos tener, ¿sí o no? Son los hijos que cualquier papá y mamá dice, por este cipote me voy a endeudar. Es alguien que vale la pena invertir en mi cipote, lo voy a invertir, y usted comienza a invertir. Mira, aquella universidad es buena, o no te vayas a andarte lejos, te va a costar más, pero aquella universidad, ahí tiene todo lo que necesitas, tus talentos, allá los vas a desarrollar bien. Y comienza usted a buscarle la vida a su hijo y a su hija. Hay otras situaciones complicadas que de repente usted ve que comienza a aparecer droga en casa, que comienzan a aparecer cigarrillos en casa. El niño está comenzando a fumar. Usted ve que están apareciendo cosas en cama. Usted entra al cuarto y comienza a oler cuestiones que no son buenas. Son hijos pródigos que no se van de casa. Son hijos pródigos que están ahí en casa, pero están comenzando a dar problemas en el hogar. Y usted dice, al menos el grande no me ha dado tanto problema. Al menos la mayor me está sacando la tarea. Al menos el más grande es responsable. La situación que se nos da a veces, que nosotros mismos hacemos a los hijos pródigos. La situación es que la iglesia misma empieza a sacar a los jóvenes y a las niñas de la iglesia. Porque hay un estándar en la iglesia y a veces el cipote no logra cumplir. No lo cumple. Y el estándar es el hijo, aquel que está en el ministerio. El estándar es la niña que está en Castillo del Rey y ya va a ser líder. Y usted ve cómo su hijo no llega a esos niveles. No quiere nada con la iglesia. Se pone difícil, hermano, ¿sí o no? Estoy hablando realidades. Y dice papá o mamá y comienza a cubrir a su hijo. Comienza a cubrir a su hija. Y usted dice, no, es que es mi hijo. A él le gusta eso, pero ya va a ver, hermano. Si viera que lo veo yo que de repente está leyendo Proverbios. Y mamá comienza con la tarea de tener que defender a sus hijos.
que medio mundo sabe que los niños no andan bien. Y comienza la iglesia a señalar al hijo de la hermana. ¿Ha pasado en Damasco? No, en otras iglesias. Comienzo yo a criticar a su hijo y a su hija, porque su hijo no es como mis hijas. Mis hijas están ahí sentadas y están aquí en el ministerio, mientras que sus hijos, ¿qué día vienen a la iglesia? Ni un día vienen. Y entonces yo estoy comenzando a hacer a sus hijos, hijos pródigos. Yo no sé cómo es que le costó a su cipote poder llegar un domingo en la mañana y estar sentado en un lugar donde no quiere estar. Perdóneme que sea tan realista con lo que estoy hablando. Pero las familias, muchas de nuestras familias están luchando con sus hijos, con drogas, con alcoholismo. Están luchando con hijos que usted lo visualizaba, que a los 15, este cipote ya me va a estar ayudando a sacar pues el hogar. Y no, usted ve cómo desperdicia los recursos que Dios le ha dado. Usted lo veía en segundo y tercer grado hábil para las matemáticas. Cuando llegó a los 15, ay Dios, hábil para los dibujos, hábil para la música, algo va. Gracias a Dios por mi cipote. Pero como vemos cipotes que no hablamos, callados. Y usted no le saca una palabra. Hay niñas que son pero calladas. Bueno, algunas niñas, otras, pues no. Tienen esa capacidad de hablar. Pero habemos y tenemos muchos en nuestros hogares niñas que deciden irse de la casa, hijos que deciden irse de la casa, hijos que ya no quieren las reglas de casa, quieren sus propias reglas. Ellos quieren salir y ganarse al mundo. A tal grado que viene el hijo pródigo y le dice a su papá, si tienes algo para mí, dámelo, lo necesito. O sea, a mí no me importa tu hacienda, no quiero nada de lo que tú haces, yo quiero irme. ¿Ya tienes algo para mí? ¿Qué hiciera usted si su hijo más pequeño le dice, necesito que me des unos dólares y me voy ahí? ¿Qué hiciera usted? ¿Qué hiciera usted con una niña que le dice, yo ya no quiero estar en la casa? Yo me quiero ir ya de aquí aburrido, solo hay reglas que hay que hacer esto y lo otro. Yo quiero vivir mi vida, quiero ser mi propio jefe, quiero hacer algo que a mí me agrade. Quiero tatuarme, quiero tomar, quiero ir a las drogas, quiero ir a las fiestas y aquí me tienen atada, aquí estoy atado. Tienen una gran fuerza para vivir y esa fuerza les explota de dentro hacia afuera. Y medio usted les dice algo, le explotan y le dicen cosas y son hábiles para dañar a papá, para dañar a mamá. Este muchacho dañó el corazón de su papá, pero no dañó su amor por él. Eso no, bueno, usted y yo sabemos que la herencia se daba hasta que papá moría. Pero fue tan exigente este cipote que su papá tuvo que darle lo que le pertenecía a él. Y quizás este cipote ya había hecho el plan. Ya estaba planificado cómo iba a ser. Voy a recibir esto. Me voy lejos a un lugar donde no me conozcan, donde no le digan a mi papá, mira, ahí anda un cipote. Y dice la palabra que se fue y empezó a gastar todo lo que tenía. Un pródigo gasta y gasta y gasta. Una pródiga gasta en cosas que no
son útiles. Comienza y le da gasto a papá, le da gasto a mamá. Y ahí va, los pródigos que no se van de casa hacen que papá y mamá gasten en esto, gasten en lo otro, y allá papá dándole. ¿Qué quiere? Unos zapatos, toma para los zapatos. ¿Qué quiere? Regalarme para una moto. Ahí va papá y saca para la moto. Son hijos pródigos que no se van de casa, pero que están desgastando a papá y a mamá todos los días. Son hijos que están desperdiciando a papá y a mamá. Son hijos que están desperdiciando el trabajo que le ha costado. Y entonces este señor se fue. Mire, mi hermano, una pregunta, y espero que los papás me digan amén o no amén. ¿Amarían todavía a un hijo así ustedes, papás, mamás? ¿Los de este lado? Porque los de este lado casi no cantaban, así que voy a hacer, a ver si por aquí. ¿Amarían ustedes a un hijo así, hermanos? ¿Y ustedes, hermanos? Sí, eso pasa. Porque a veces el cipote es tremendo delincuente y dice, mamá, mi hijito está en la cárcel y él nada debe. Y muchos saben que sí lo debe. ¿Sí o no? Entonces este muchacho se fue. Esta parábola, atrás de ella están las parábolas de ¿cuál? ¿Alguien se sabe qué parábolas están antes de esta? De la oveja perdida y de la moneda que también que se había extraviado. Los que tienen como un fundamento o un pensar que no es como arminiano, dicen de que este señor siguió siendo hijo. No tuvo que reconciliarse porque él ya era hijo. Las dos parábolas anteriores sí dicen, era alguien que no había aceptado al Señor y tuvo que hacerlo. Mire, hermano, yo lo que pienso es que, y adelantando un poquito, un paréntesis, yo lo que pienso es que este hijo pródigo volvió porque le fue mal en la vida. Y hay muchos hijos pródigos que les ha ido bien en el mundo. ¿O no? Hermano, hay gente que ha tomado buenas decisiones, ha sido cristiano y se ha ido, y usted lo encuentra y les dice, estoy mejor que como estaba en la iglesia. Son gente que es posible que ya no les haga falta a Dios porque lo tienen todo. Es la filosofía que comenzó en el jardín del Edén, ¿se acuerda? Le dijo, ¿y tú para qué necesitas a Dios? Yo tengo una nueva forma. Entonces esa forma de vivir se ha venido desde Adán, desde Eva, donde la gente ya no necesita a Dios. La misma propuesta le llegó a Jesús y le dijo, yo te voy a dar esto, no necesitas lo otro. Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces este muchacho llegó una hambruna y esa hambruna quizás hizo que hubiera una inflación y su dinero, que era grande, se le hizo poquito, ya no podía comprar, ya no había que comprar y le comenzó a ir mal en la vida. Cuando le comenzó a ir mal en la vida, él reaccionó y buscó a un hacendado, un ciudadano, dice ahí, y le pidió trabajo. Cuando encontró trabajo, era tan tremenda su hambre que él comenzó a querer comerse la comida de los cerdos. La comida de los cerdos él la quería. ¿Sabe por qué? Porque hasta allí te rebaja y nos rebaja el pecado. El pecado nos rebaja a tal grado de que nos vuelve animales. Nos vuelve dependientes, nos vuelve sin pensamientos. Aquí más recto y voy a hacer esto y lo voy a hacer
como un animal sin razonamiento. Y usted comienza a decirles, y con esas personas ya no se puede razonar porque ya tomaron una decisión. La decisión es con su cuerpo, piensan con lo material, ya no piensan a lo espiritual, no piensan con fe, y usted les llega y les habla del Señor. Ellos tienen cerrada su mente porque el enemigo los ha llevado a pensar como animal, los ha llevado a degradarlos. Eran grandes recursos, había grandes esperanzas, papá confiaba en ellos, pero el enemigo los redujo, les quitó lo bueno de Dios y los ha llevado a una vida de ser cerdos espiritualmente. Y en vez de estar comiendo del Señor, están comiendo las migajas que Satanás les da los fines de semana. Ahí los tiene. Pero papá y mamá siguen orando. Mientras hay una presión de la sociedad para papá y mamá por esos hijos que no valen nada, han sido reducidos a comida. Tremendo, hermanos, cuando yo veo los bolitos que 5 se ponen. Qué tremendo, hermanos. Me da tanta lástima verlos. Y yo conozco grandes hombres que el enemigo los ha reducido a un sexo ilícito, los ha reducido a delincuencia, los ha reducido a andar. Tremendo, hermano. Pero ¿y qué sucedió? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué los llevó ahí? ¿Tuvo culpa papá? Papá se descuidó de sus 2 hijos. ¿Qué pasó con papá? No sale la mamá ahí, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió para que sus hijos se volvieran así? ¿Qué pasó para que este cipote fuera un pródigo? Y comienza a desperdiciar todo lo bueno que tiene. Porque le diré algo. Todos tenemos algo bueno de Dios. Todos, todos, todos. Algunos de nosotros elevamos a ciertas personas que tienen talento y no vemos a la otra persona que tienen también grandes talentos. Pero el pecado lo reduce a un bocado de pan. Y si no hay bocado de pan, van a buscar cómo saciar su vida. Ya no tienen que malgastar, ya no tienen en qué gastar, porque no son capaces de producir, no producen. Y si no producen, no tienen que comer, no tienen que cómo alimentarse, no tienen cómo llenar sus expectativas. Y comienzan a depender de quienes producen, comienzan a pedir, y viene alguien, a veces hay gente terrible que comienzan a burlarse y a usarlos de esas personas. ¿Por qué Satanás te ha llevado hasta allí? Y si tú estás buscando ese camino, tienes que detenerte esta noche. Porque la palabra es para ti. Tienes muchos recursos, tienes grandes talentos, tienes grandes cosas que Dios va a hacer contigo. Pero el enemigo te quitó lo bueno de Dios y te ha reducido a nada en el reino de Él. Pero este cipote reaccionó. Y qué bueno estos cipotes que reaccionan. Y yo les voy a pedir que hoy reaccionen. ¿Cómo es posible que yo estoy todo desgraciado en mi vida? No pensé, ya tengo 30, 40 y 50 años. Has perdido. Esos años para atrás son perdidos. ¿Cuántos años tienes? 30. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó antes? Los 30 años los has perdido. Y los 30 que te faltan los vas a perder todavía. Es hora de reaccionar, joven. Señorita, es hora de reaccionar. Este muchacho reaccionó.
Su papá no lo fue a buscar. La oveja perdida dicen que sí la fue a buscar, la moneda sí la fue a buscar, pero al hijo no lo fue a buscar. ¿Qué iba a decirle, pues? Si el cipote lo sabía todo, como los hijos de Job habían sido educados. Por eso a veces papá y mamá, ustedes no tienen ninguna culpa. A veces sí, a veces no. Hay un cantante español que sus hijos, ay hermano, complicado. Pero este hombre dice, yo les eduqué, les di ejemplo. Y ya casi se me salía una crítica para él, pero el Espíritu Santo, miren, me cayó. Y comencé a orar por los hijos de él, comencé a orar por él, que Dios lo bendijera. Porque a veces uno tiene la tendencia a ver que uno está bien en casa, ¿sí o no? Y usted dice, pobrecito el hermano, y usted ve su casa, tiene comida, sus hijos están bien, están estudiando, algunos ya están aprendiendo esto y lo otro, a mí me va bien. Pero entonces uno tiene la tendencia a criticar a la familia que no le va bien. Mira al hermano. Y lo más tremendo que es un líder de la iglesia, sino de ejemplo. Porque tenemos estándares, tenemos códigos, a los que los hipotes, muchos de ellos no llegan ahí. Ay Dios, dice, ¿cómo me voy a hacer yo como tal niño, tal muchacha? ¿Cómo? Y entonces, pero tienen recursos. Mire, le voy a decir algo. Muchos de ellos, hermanos, tienen tanto recurso que el enemigo tiene que sacarlos de la vía. Le van a hacer tantos obstáculos al enemigo en el camino de Dios que el enemigo los mete en situaciones tremendas, y son cipotes que están subiendo estados y esto, y usted dice, ¿cómo es posible que este cipote sea tan rebelde? Y comienza a criticar a papá. Son tan tremendos, tan rebeldes, que suben estados en Facebook de rebeldía contra la iglesia, contra los diáconos, contra los pastores, contra mi papá, contra mi mamá, contra toda autoridad. Ellos no quieren saber nada de autoridad, quieren su vida libre. Son los pródigos actuales. Y muchos de ustedes están luchando con sus hijos y con sus hijas, están luchando mucho con sus padres. Mire, hay padres pródigos, hermano. Amén. Sí, hombre, que desperdician los recursos. Eso es un pródigo. Hay mamás pródigas que desperdician los recursos. Pero ahí no hablamos, vean, de los hijos. Entonces, volvió y dijo, bueno, voy a tener que enfrentarme a papá. Y aquí lo que me toque. Lo que me toque. Volvió a casa y ya sabemos la historia. Cuando su papá lo vio de lejos, porque quizás todos los días lo esperaba. Quizás todos los días salía con sus binoculares. Quizás todos los días se preguntaba, ¿no han visto a Chepito? No a saber cómo se llama. ¿No han visto, no saben de Juanito? ¿Saben ustedes de mi hijo? Y tremendo ver cómo los jornaleros veían cómo el Señor hacendado sufría por su hijo. Pero cuando lo vio, hermanos, ¿qué hizo papá? ¿Qué hizo papá? Corrió hacia él. No le importó que ella día a cerdo y a tunco. Perdón por el hebreo. No le importó su mal olor. Y ordenó que le pusieran el mejor vestido. Quiero que me lo vistan.
porque este cipote no es cualquiera, es mi hijo. Vístanmelo. ¿Sí? Y eso es lo que hizo Jesús con usted y conmigo. Cuando usted y yo venimos a Él como veníamos, Él nos aceptó y nos puso sus vestidos de realeza. Amén. Eres mi hijo, y nos puso un anillo. Y además de eso dijo: maten el becerro más gordo, porque este mi hijo estaba muerto. Y ya esta es la noche para que tú vuelvas al Señor. Esta es la noche para que tú reacciones. Amén. ¿Y por qué, hermano? Porque hay pródigos que no se van de las iglesias. Hay pródigos que no se van al mundo. Hay pródigos, habemos pródigos que estamos en la iglesia. Amén. Y usted dice: bueno, ¿qué pasó? Era un pródigo. Y aquí voy terminando, voy cerrando. Cuando se dio cuenta el hermano mayor de lo que pasaba, él dijo: hey, ¿qué pasó? Hoy voy a disfrutar, va a haber fiesta. Buenísimo. Y entonces le preguntó a alguien: ¿cuál es el motivo de la fiesta? Mira, yo soy el hijo mayor y no me doy cuenta de lo que pasa aquí. ¿Qué sucede aquí? Al fin, algo bueno en casa, aburrida. Y entonces dice la palabra que le dijeron que lo que había pasado es que el hijo menor había vuelto. ¿Se alegró o no? No se alegró. ¿Cómo es posible? Si estuve a punto de escribir un estado en Facebook, decía este muchacho: ¿cómo es que mi papá recibió a este muchacho? Yo que he estado en directivas en la iglesia. Yo que he sido obediente y no me he puesto pantalones en Damasco. No me he quitado el pelo. No me lo pinto. Estoy parafraseando. ¿Cómo es posible significa, hermanos, que este muchacho tampoco estaba tranquilo ahí? Si él no se iba porque algo lo ataba, estaba atado ahí. Y muchas veces nosotros no pecamos porque a veces no tenemos la oportunidad. Pero si nos da la oportunidad, hermano, bien lo hacemos. Pero no solo no pecamos, sino que juzgamos al que lo está haciendo. Y de repente viene el que fue líder y se fue al mundo y regresa a la iglesia. Por lo menos sus 3 meses, hermano. ¿Sí o no? Pero el papá en el ratito le da privilegio. En el ratito le pone y le da en la posición de hijo que a mí me ha costado tantos años llegar hasta aquí. Si yo me he cuidado, hermano, he cuidado a mis hijos, yo he cuidado a mi familia y vengo con tanto cuidado a la iglesia, y de repente viene alguien que es desobediente con su vida y tiene como que nunca hubiera pasado nada. ¿Le suena familiar eso? ¿Aló? Y entonces comienza a decir: si yo vengo temprano los domingos, hermano,
ahí estoy temprano, ayudo a abrir la iglesia. Y yo no veo las bendiciones de Dios en mi vida. Y de repente viene este cipote drogo que es malcriado. Y de repente Dios lo comienza a bendecir. ¿Cómo es posible si yo le he servido a Dios en los ministerios? Yo no veo que Dios me bendiga. Dios no bendice a mis hijos. Es más enfermo estoy más enfermo cada día. ¿Y dónde está mi bendición? Y viene desperdiciando todos los talentos que Dios le ha dado. Y hoy mire cómo Dios le bendice 3, 4 almas cuando predica. Y cuando yo paso, ay Dios, ni un cipotillo. Y comienza el hijo pródigo que se quedó en casa, que no quiere estar en casa, que no disfruta de las bendiciones. Son hijos pródigos que no se van al mundo porque tienen la filosofía, conocen la Biblia, pero allá adentro en el corazón Dios todavía no ha obrado, Dios no ha hecho nada todavía en la vida. Como dice el pastor y los hermanos, nosotros los ponemos en directivas, pero son personas que no quieren estar ahí, o si están ahí por el puesto. Y entonces dice el hermano, aquí viene me va a quitar mis privilegios, me va a quitar parte de la herencia. ¿Cómo es posible que papá lo reciba así? Y entonces el pobre papá tenía doble problema ya. Él creía que su hijo mayor era y no era. Él creía que el único problema era su hijo pródigo, pero el hijo que estaba en casa era alguien que que no amaba a su papá, que no amaba lo que hacía. Quizás estuvo esperando la primera oportunidad también para decírselo. Un día me voy a armar de valor y le voy a decir a papá realmente sus cosas. ¿Qué pasa con ustedes, hermanos, que no están disfrutando el evangelio? ¿Qué sucede con ustedes que Dios no está obrando en casa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con el hijo pródigo que no se ha ido al mundo, pero que está aquí y está siendo estorbo para su papá? Le obedece porque tiene que obedecerle, pero no quiere obedecerle. No es de su agrado obedecerle. A tal grado de que no disfruta la relación con su papá, no disfruta la relación en casa, se siente extraño y cada vez que puede trata la manera de juzgar, de decir esto y lo otro. ¿Por qué razón? Porque los pródigos de Damasco que no se van al mundo son personas que no disfrutan los cultos. Todavía le tengo al pastor algo que decirle un día de esto. No me gusta lo que está haciendo. No disfrutas el evangelio. No disfrutas de estar con papá. No amas al Señor. Son pródigos que están aquí adentro, pero que están enojados. Viven rebeldes. Viven su vida quejándose por el privilegio que tienen y nadie les dice nada, nadie pasa esto. Mira, son aquellas personas que se acercan a Jesús y le dicen: mira, tus discípulos no ayunan, mira, tus discípulos no se lavan las manos, mira, tus discípulos no hacen esto, mira, los líderes que tienes no hacen esto y lo otro. Y comenzamos a hacer las cosas. Mi hermano, son los fariseos actuales que saben que Jesús, que ahí, a saber cómo nació, sabiendo que Jesús era el Hijo de Dios, sabiendo que Jesús venía a salvar al mundo. Pero los religiosos en ese tiempo no disfrutaron a Jesús como muchos de nosotros. Hermanos, mucho cuidado cómo llevamos la vida espiritual. ¿Amén? Si no estás disfrutando, porque muchos de nosotros disfrutamos la vida porque tenemos buenos trabajos, nos va bien en el trabajo, entonces venimos aquí y no nos miran qué hacemos y decimos cosas, pero allá por allá, sin mirar, comenzamos a decir como el hijo mayor
con el jornalero. De verdad, sí, es que mi papá no está haciendo bien las cosas. ¿Cómo? ¿Por qué razón? Porque en el corazón había raíz de amargura por las malas decisiones de su papá. Quizás su papá no tenía tiempo para él, qué sé yo. La Biblia ya no dice esos detalles. Pero familias, si están pasando crisis, si estamos pasando crisis con algunos hijos, o es posible, Dios no quiera, en el futuro vamos a pasar crisis con algunos hijos, es tiempo que nos unamos en oración. Y que papá y mamá no tengan que esconder a sus hijos, sino que decirle, hermanos, tengo problemas con mi hijo, ya todos lo sabemos, ayúdeme a orar. Y ella y él va a saber que la iglesia va a orar. Va a llegar a su casa y va a orar por ese muchacho que Dios lo levante. Por esa niña que Dios lo levante. Mucho cuidado con no ponerle atención a su hijo que casi no habla. Pero usted y yo lo conocemos muy bien, que es posible que llegue un momento en que explote. Antes que eso suceda, entonces hay que buscar la ayuda del Señor. Ahora, es posible que el hijo pródigo se vaya al mundo, hermano. Es posible que la hija pródiga comience a desperdiciar su vida perdidamente. ¿Cuál sería entonces el consejo ya para ir terminando? Primero, suelte el control y ponga a su hijo, a su hija en las manos de Dios. Ya no luche, ya no se desespere, ya no viva la vida así, sino que, Padre, te entrego el control de Amarillita, te entrego el control de mi hija y te entrego el control de mi hijo. Tómalo tú, yo quiero que esté aquí, pero no está aquí. Yo quisiera que sirviera en el ministerio y estuviera cantando, pero a veces los que servimos en el ministerio, a veces somos los hijos mayores. Y estamos ahí porque papá nos está diciendo, tú tienes que estar ahí, mamá nos está diciendo, tienes que estar ahí. Pero sucede que ellos no quieren estar aquí. Ellos quieren estar allá afuera. También esos son hijos pródigos, hermanos, que hay que orar por ellos. Porque dice la palabra que en aquel día va a ser el crujir de dientes, porque creímos que éramos y no éramos. Y el padre va a decir, no te conozco. ¿Por qué razón? Porque no había una relación personal. ¿Amén? Entonces, ese control que usted agarra, déselo a Dios y le diga, yo ya no puedo con esta hipótesis. Yo ya hice mi trabajo, yo ya hice el trabajo que tuve que hacer como papá, te lo entrego a ti. Me van a criticar, me van a quitar los privilegios en Damasco porque mis hijos andan en desgracia, o quizás yo los voy a entregar. Pero te entrego a mi hijo. Hay citas bíblicas, pero no las vamos a leer. Suelte el control y ponga a su hijo en las manos de Dios. ¿Lo vamos a hacer? Muy bien. Segundo, espere con confianza en Dios. Y esto es lo más difícil. ¿Por qué es difícil? Porque a uno al no ver, no cree. Muchos de nosotros vemos a nuestros hijos que andan con una y otra mujer, andan con uno y otro hombre, y es complicado, hermano, yo les entiendo. Vemos a nuestros hijos que se van a jugar fútbol y allá se echan sus cervezas y usted dice, ¿cómo pues? Y yo al verla a usted le voy a decir, ¿cómo es posible que usted siendo tan cristiana, sus hijos son tan mundanos? Ay, eso me acaba más a mí como mamá, ¿sí o no? Como papá. Es que no depende de papá y de mamá. Si papá y mamá hicieron su trabajo, déjeselos a Dios.
que Dios va a enviar una hambruna allá donde ellos andan. Ellos van a enviar allá una cuestión y sus recursos se van a acabar y se van a acordar de usted. Yo cuento 2 testimonios de un hermano, de un señor, que cada vez que había un culto llegaba y reconciliaba. Las primeras veces todos aplaudían, un alma, pero ya la 500 vez, ya sáquenlo, hombre, si ese ya no lo contemos como reconcilio. Pero a la enésima vez que este muchacho argentino llegó al Señor, se quedó y fundó una de las iglesias más grandes de Argentina. Hermano, no se desespere, y si usted es líder, siga hablando. Si es papá y mamá, siga orando por el Señor. El otro testimonio es de un cantante también argentino que no quería nada con Dios y se lo dijo a su mamá: yo no quiero nada con Dios. Es tremendo, hermano. Y le dijo: yo lo que quiero es algo con el diablo. Y se metió con el diablo. Pero esta hermana, esa señora, comenzó a orar y el diablo le decía: aquí en tu casa no podemos hacer nada. Porque mira, veía a su mamá de rodillas. ¿Sí? En uno de los conciertos en Estados Unidos, lo secuestraron a toda la banda y el secuestrador lo apuntó y le dijo: ¿tú crees en Dios? ¿Y por qué me preguntas a mí si yo creo en Dios? ¿Por qué no le preguntas a los demás? Porque Dios tenía un propósito para ese muchacho. Y él le dijo: bueno. Y él cuenta en su libro, porque escribe un libro y dice: tuve que rendirme porque Dios me seguía por todos lados. La mamá no sabía. La mamá no sabía cómo Dios lo seguía a este muchacho, pero ella tenía confianza en que su oración un día iba a tener respuesta. No escuchó a sus vecinos que se quejaban y le decían, no escuchó quizás a su gente de la iglesia. Ella siguió fiel confiando en Dios. Si su hijo y su hija comienza a dar malos pasos, hermanos, o ya anda en malos pasos, créale a Dios. Siga orando, porque Dios va a hacer la obra. Y por último, aférrese a la esperanza y no se rinda. No se rinda. Nos ponemos de pie, hermanos, porque ya me pasó el tiempo. Y quisiera que oráramos. Si usted es papá y mamá que está pasando su crisis, o que quizás es posible que la pase, y si usted conoce hijos pródigos, o usted es un hijo pródigo, una hija pródigo, que el Espíritu Santo le ayude a tomar hoy la decisión de volver a papá. Papá lo está esperando con brazos abiertos. Hay una ropa para usted muy bonita. Hay un nuevo vestido. Hay un anillo donde el Señor le va a volver a su estado de hijo. Oramos. Padre, venimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estamos en tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Tú vienes pronto. El amor de muchos se ha enfriado y la fe de muchos se está tambaleando. Ya no creen las cosas que creían antes. Al menos no con la fuerza que creían antes. En el nombre de Jesús. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás.
no vuelvo atrás. Lo he decidido seguir. Vamos, en el nombre de Jesús. He decidido seguir a Cristo. He decidido. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Una vez más. He decidido. Padre, aquí estamos esta noche. En el nombre de Jesús. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Voy a invitar si hay algún hijo pródigo. Quisiera volver al Señor. No lo haga por mí. Porque soy súper, hiper pecador. Hágalo por su papá Jesús. Hágalo por Dios mismo esta noche. Y si usted es de las familias que está comenzando a luchar, vamos a orar. Padre, aquí estamos esta noche. Te pido por ese papá, por esa mamá, esos padres que están luchando con su hijo, con su hija. Y es posible que haya enfermedades ya resultado de eso, que haya pobreza en casa, que haya falta del recurso económico. Y mamá y papá han visto cómo se ha reducido la salud y pasan con cansancio, no duermen en las noches. Hay peleas en casa por ese hijo, por esa hija. A veces mamá tiene que irlo a buscar. Pero te pido, Señor, que le dé fuerza a esta familia hoy. Que Dios le fortalezca, hermana. Hermano, Dios le fortalezca y entréguele el control al Señor de su hijo, de su hija. Confíe en que Dios va a hacer la obra. Fortalezca su fe. Yo esta noche me uno con su situación de su hijo, su hija. Padre, aquí está el hijo de mi hermano. Aquí está la hija de mis hermanos, de mis hermanas. Te pido por ellos, Señor. Te pido que donde quiera que anden, donde quiera que estén, tú puedas tocarlos un día de estos y puedan volver a casa y puedan volver a ti. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.